Tras el éxito de la cumbre de la OTAN en Madrid, tanto de imagen de país como del propio presidente, Pedro Sánchez tiene que salir ya de ese paréntesis de boato y volver a enfrentarse a la cruda realidad. La inflación, la posible desaceleración, los enfrentamientos con sus socios de gobierno y el mal resultado que arrojan las encuestas al Partido Socialista son los problemas que le persiguen y a los que tiene que dar solución. Sánchez ha vivido unos días de gloria, pero el éxito de la cita internacional ya es pasado y los problemas de los ciudadanos y de su propio partido son presentes y pueden ser que futuro. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La semana que dejamos atrás ha sido trágica en noticias de sucesos en nuestra comunidad. Un menor asesinó a su madre en Valladolid y un día después un hombre mató a otro en Santovenia de Pisuerga y dejó a un guardia civil muy grave y actualmente se encuentra en estado irreversible. Valladolid está conmocionada con esta crónica negra y con tantos hechos violentos. Más acostumbrado a este tipo, de informaciones, pero por otros motivos, por otras causas, está nuestro entrevistado de hoy. Él es el abulense Óscar Mijallo, uno de los primeros periodistas que viajaron a Kiev a cubrir la invasión de Rusia a Ucrania para Televisión Española. Luego charlaremos con él de una guerra que cada día tensiona más a los socios del gobierno central por el gasto en defensa. Podemos asegurar que los presupuestos del Estado serán la prueba del algodón para esta coalición y la ministra de Defensa les contesta que ellos verán si les resulta compatible o no estar sentados en el Consejo de Ministros. Mensajes cruzados que elevan el tono entre ambos partidos. Hoy la noticia positiva del día es el dato del paro, aunque los partidos hacen lecturas muy diferentes. Ahora lo vamos a ver. El caso es que en nuestra comunidad, Ruth García Ribote, buenas noches, más de 4.700 castellanos y leoneses abandonaron en junio las listas del paro. Eso es, Castilla y León es la segunda comunidad donde más baja el paro. La primera es Baleares. Más de 4.700 personas ya no engrosan la lista de desempleados. Esto supone un descenso del 3,85%. En España la cifra de parados es la más baja en 14 años. Casi 2.900.000 desempleados. Son más de 42.400 personas menos que el mes pasado. El sector servicios, industria y construcción es donde más ha caído el paro y, sin embargo, ha subido en la agricultura. Y en cuanto a afiliación en la Seguridad Social, en nuestra comunidad se ha registrado unos 9.000 afiliados más, casi un 1% más que en el mes anterior. La media nacional sube un poco menos, 115.600 nuevos afiliados, lo que supone un nuevo récord. La cifra de trabajadores afiliados supera los 20 millones. Pedro Sánchez califica estas cifras de formidables y más ahora que estamos a las puertas de una crisis en Europa. Crisis y la inflación. Pedro Sánchez ha sacado pecho de los datos del paro. El presidente del Gobierno ha afirmado que esto es un ejemplo de que el Ejecutivo da respuesta en los momentos de incertidumbre y que genera confianza. Ha destacado que el 44% de los contratos firmados han sido indefinidos. Reconoce Sánchez que la asignatura pendiente en España sigue siendo la desigualdad. Hoy hemos conocido unos datos sencillamente formidables. Con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa como la que estamos sufriendo por la guerra, en este mes de junio han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos. Tenemos más de 740.000 afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos que antes de la pandemia. Auténticas cifras de récord y, por tanto, una buena manera de reconocer que este es el camino que marcan el gobierno de Pedro Sánchez y que desde luego está impulsado y marcado por la negociación y el acuerdo con los agentes sociales. Muy diferente percepción tienen de estos datos del paro el Partido Popular. Sí, la secretaria general del PP asegura que la temporalidad sigue siendo muy alta y que además este es el peor dato del mes de junio desde el año 2011. Gamarra se ha referido a una realidad maquillada por los fijos discontinuos. A esto ya ha respondido el ministro de Seguridad Social. Escrivá ha calificado las declaraciones de gruesas e insólitas.
estamos ante una desaceleración en ese crecimiento que se estaba produciendo y ante el peor junio desde el año 2011, quitando los años que ha habido pandemia. Por lo tanto, cuando se profundiza se ve que baja, pero no baja como debiera de estar bajando si estuviéramos en un momento de crecimiento económico, ¿no? Y por otro lado, creo que también es importante ese análisis de que el cambio de nombre de los contratos no debe llevarnos a ocultar que la realidad sigue siendo una alta temporalidad, ¿no? Que hay 41.000 personas que si han tenido más de un contrato indefinido realmente, muchos de ellos no lo eran porque han cambiado en el mismo mes, ¿no? Ahí hay una realidad que está maquillada. La que poco a poco va rebajando las expectativas económicas para España es la ministra Nadia Calviño, que ya habla de que nos vienen trimestres complicados y una previsión de crecimiento a la baja. Sí, esta mañana lo reconocía Calviño, aunque también hacía una valoración positiva del mercado de trabajo. La ministra de Asuntos Económicos asegura que las noticias de la evolución de los precios de la energía no son positivas, que hay aceleración de los precios y previsiones bajas de crecimiento, con lo que hay que prepararse para el siguiente escenario. Escuchen. Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada, y tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos. Bueno, y todo esto en un contexto político que va cambiando por días. Según la encuesta del diario El Mundo, Feijóo pisa el acelerador y en solo 100 días supera ya en 38 escaños al Partido Socialista de Sánchez. La misma tendencia se produce en la estimación de escaños que hoy publica el diario El País. Eso es, ayer lo veíamos en la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. La victoria sería para Feijóo. Obtendría 38 escaños más que Pedro Sánchez del PP. Sería con 133 escaños, es decir, más del 30% del porcentaje de votos. Una cifra que supone 44 escaños más de lo que consiguieron en los anteriores comicios. En el 2019 el PSOE perdería 25 diputados y Vox se estancaría. De hecho, tendría 4 escaños menos. Batacazo de Ciudadanos, que pasaría a estar representado únicamente por un diputado. Y según el sondeo publicado por El País, el PP también superaría al PSOE, se haría con 118 escaños, mientras que los socialistas obtendrían 103. Vox perdería un diputado, cae en picado también la formación naranja. Ciudadanos se haría con 1 o 2 escaños y Unidas Podemos también perdería 4 diputados. Pues muchas gracias, Ruth. Luego volvemos a conectar contigo. Como ven, estamos en Madrid, como todos los lunes. Voy a presentar a los tertulianos que me acompañan esta noche aquí en el plato madrileño. May Mariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Has estado en nuestra tierra este fin de semana. Sí, Bueno. me has pillado. Carlos Dávila. Muy buenas noches, todo bien. Paloma Cervilla. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Lo vamos a comenzar, si os parece, con los datos del paro que hemos conocido hoy. May, ¿es una realidad maquillada con la figura del trabajador fijo discontinuo, como dice el Partido Popular, o estamos notando ya de verdad los efectos de la reforma laboral? Bueno, según el Partido Popular, la propia presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, son los mejores datos en 14 años, por lo tanto se los creen. O nos quedamos con el Partido Popular que no se los cree. También a ver en qué baremo nos situamos, ¿no? Porque hay un Partido Popular que se los cree y otro que no se los cree. Eso por un lado. Y por otro lado, las cifras hay que reconocerlas que son buenas. Estamos en un contexto de inflación, en un contexto difícil. Y ahora mismo hay datos de empleo y sobre todo de afiliación a la Seguridad Social que indican que la gente está trabajando. Por lo tanto, eso hay que contener, hay que apuntarlo por un lado. Y cifras récord que ya estamos superando los datos de la pandemia. Ahora bien, ¿la figura del temporal discontinuo está ayudando a esos datos? Sí. ¿Lo reconocen los que hacen las encuestas? O sea, las estadísticas. ¿Por qué? Porque al final se ha obligado a que se rompa esa temporalidad que estaba marcándose en algunos sitios. Y según los expertos se está traduciendo eso en las estadísticas. Por tanto, hay que ponerlo todo en la misma balanza. Pero si nos creemos unas cifras del paro, el Partido Popular se las cree, el Partido Socialista se las cree, por lo tanto, tendrían que ser buenas. No vale maquillar solo cuando unos interesan. Carlos, ¿está siendo el Partido Popular excesivamente pesimista con las cifras de hoy, de junio? Yo no sé si el Partido Popular, porque lo que decía May hace un momentito, tiene esa esquizofrenia a la hora de decir que en Madrid es bueno y el general es malo. Yo lo que digo es una cosa, que según los expertos, cuando tú hablas con los expertos, con los demóscopos, que se meten en las cifras y en la letra pequeña de este paro de este mes, empiezan por decir lo siguiente: los fijos discontinuos son la versión antigua de los parados.
Esto es absolutamente, es decir, un fijo discontinuo puede estar un día en esta televisión, puede estar un día haciendo paquetes en un supermercado, etcétera, etcétera. Y ese al día siguiente sale del paro, sale del empleo y tal. Por otra parte, si nos vemos en lo que se ha creado de empleo, en el mes pasado ha sido un 0,3%. Un 0,3% de creación de empleo. Y por otra parte llega el dato verdaderamente asustante de que este mes de junio pasado ha sido desde hace 10 años el peor en la creación de empleo, cuando junio naturalmente es un buen mes porque estamos a las puertas del verano y se crea mucho empleo porque la gente en servicios se apunta a él. Por lo tanto, yo no... Es el mejor mes en lo que llevamos de año, es todo ¿Perdón? lo contrario, que es el mejor mes en lo que llevamos de año. Yo estoy diciendo, yo no estoy Respecto a hablando... otros años creo que te refieres, ¿no, Carlos? Ah, vale, perdón, vale, es que conforme yo lo he has dicho, dicho... perdóname, yo he dicho con referencia a los últimos 10 años. Con los últimos 10 años es el peor mes. Es el peor mes, no incluimos aquí los 2 años de la pandemia. Es el peor junio en ese sentido. El peor mes de junio de todo. No incluyo los datos de la pandemia porque los datos de la pandemia son absolutamente irrealizables desde el punto de vista de la comparación. Por tanto, yo no quiero ponerle sordina a las cifras del paro. Lo que yo quiero decir es que las veamos con mucha tranquilidad porque evidentemente esto no va a seguir sucediendo mientras tengamos una inflación y un déficit como el que tenemos. Porque cuando lleguemos al mes de septiembre, como en aquella película antigua, cuando llegue el mes de septiembre, todo será de otra manera. ¿Auguras lo mismo, que una vez pase las vacaciones de verano, llegue el otoño con este IPC desorbitado, con ese fantasma de la desaceleración económica, los datos del paro puedan empeorar? Hombre, yo creo que lo más lógico es que ahora, en los meses de verano, la contratación suba. Eso es una cosa de la temporalidad que ha sido absolutamente así siempre. Pero yo, al margen de lo que digan los partidos políticos, que hasta ese punto me da un poco igual, lo que vamos a hablar o vamos a comentar un poco... Uno, en función de la claro, por eso te digo, lo que dicen la gente, ¿no?, que sabe de estos datos. El 60% de los contratos indefinidos que se han firmado esconden una temporalidad. Eso lo dicen los expertos. Yo no me quedo ni en lo que dice el PSOE ni en lo que dice el PP. Lo que dicen los expertos. Es que además es una fotografía. El 60% de los contratos indefinidos esconden una temporalidad, el fijo discontinuo y el contrato parcial, que es lo que los expertos dicen el indefinido zombie, porque es un zombie que está ahí, que trabaja un día y luego no trabaja. El otro día a mí una persona me lo explicó estupendamente y me dice, me hacen un contrato indefinido discontinuo por 400 euros. Para tener más dinero tengo que trabajar horas extras. Si me las dan, si no me las dan, yo me quedo en 400 euros, con lo cual a mí el indefinido discontinuo no me sirve para nada. Prefiero un contrato temporal de 900 euros ahora y luego ir... El problema es que no lo tiene ese temporal. Pero que el problema es que no llegábamos a ese temporal. Pero que esto realmente es mejor decir que ciertamente hay una temporalidad de un 60% que se esconde en estos contratos y no pasa absolutamente nada. El ridículo es que el presidente Pedro Sánchez diga, es que hemos terminado con la temporalidad. Si es más honesto decir, hemos incorporado una nueva modalidad de fijo discontinuo. Que tiene más derechos. Que tiene más derechos, por supuesto, y que no pasa absolutamente nada. Ahora, dicho lo cual, yo siempre que el empleo sube es un dato positivo. Siempre, siempre. O sea, yo nunca me quejaré de que el paro baja, porque es positivo para todos, para la gente, para la seguridad social, para todos. Pero hay que decir la verdad en todos los tramos. Y luego hay un dato preocupante, los autónomos, que es el mes de los últimos años en el que menos autónomos se ha crecido. Y eso es muy importante porque el autónomo es el emprendedor, no es la España subsidiada, es la persona que emprende, que monta una empresa y que considera que las condiciones que hay son buenas para montar una empresa y para crear empleo, con lo cual yo creo que el tema de los autónomos también es muy importante. Pero dicho lo cual, que el empleo baje es una cosa positiva, fíjate, Paloma, diciendo la verdad. De los autónomos, hay quien, los expertos laborales, entre los que no me incluyo, por supuesto, lo relacionan también con que el 90% del empleo creado es del sector privado. Por lo tanto, una persona no está pensando en crear lo suyo si la empresa privada, las grandes, están creando empleo. Por lo tanto, por un lado, lo sumamos con los empleos públicos que se han creado y con ese 90% del sector privado, por lo tanto, el autónomo no tiene, como entre comillas, menos incentivo de ser el emprendedor
y por eso de ahí justificando mientras eres asalariado no piensas... Claro, o sea, mientras estás bien y se están creando empresas, se está creando empleo en el sector privado, no estabas pensando en lanzar tu la versión optimista, yo me acuerdo siempre de, en una situación muy parecida a esta, similar a esta, Felipe González se trajo un dicho de China que decía: gato negro, gato blanco, lo importante es que hacéis ratones. Es decir, fijos discontinuos o no discontinuos, lo importante es que trabajen algún día. Esto es a lo que nos podemos acoger si hacemos una versión, si hacemos un dibujo optimista de lo que está sucediendo. Ahora bien, julio va a ser un mes bueno, pero es que en agosto empieza la gente a no contratar, porque cara a septiembre ya ni los servicios, que son los que están dando fundamentalmente la patada adelante, ni siquiera la construcción va a tener esa égida, va a tener esa playa de gente que se incorpora al mercado de trabajo. Por tanto, yo creo que lo deberíamos mirar con mucha tranquilidad. Ahora, yo me apunto evidentemente a que cuanto menos gente haya en el paro, más contentos estamos. Por supuesto que es un buen dato, y eso que estamos hablando de que mucha parte de la hostelería no encuentra camareros a día de hoy en muchos lugares, tanto de interior como de la costa, ¿no? Que, en fin, eso me imagino que sí. Por ejemplo, Andalucía se lo tiene que hacer mirar, porque es justo la única comunidad en la que incluso ellos están sorprendidos de que no se haya creado empleo, incluso se haya perdido. Caso contrario es muy curioso lo de Andalucía, porque es Andalucía que con el turismo, con los chiringuitos, que tanta gente contrata, que tantos camareros hay, y sin embargo el paro no ha caído. Quiero decir, no ha caído tanto como en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Madrid ha sido una comunidad autónoma de las mejores que se ha comportado el empleo, con lo cual también cuando se hacen críticas a Madrid, hombre, no. O sea, Madrid y Galicia ha sido de las comunidades autónomas donde mejor ha funcionado el tema del empleo. Con lo cual yo creo que hay que decir la verdad, sentirse un poquito optimista porque se crea empleo, pero saber que en septiembre el golpe puede ser peor. Vamos a ver cómo interpretáis otros datos, otras, en este caso, encuestas, las que estamos viendo que han publicado estos días el diario El Mundo, hoy la del diario El País. Bueno, parece que el efecto Feijóo se ha consolidado en tiempo récord, además. ¿Se le va a hacer largo el año al Partido Popular, Carlos, de cara a las próximas elecciones generales? Te diré una cosa de principio de cuál es mi situación, mi posición. Porque te pregunto, ¿es fácil mantener este nivel que ahora mismo está manteniendo Núñez Feijóo con tantos Por lo que me dicen a mí escaños? Los demóscopos de guardia, que hay muchísimos, pero alguno no es importante, pero lo que me dicen a mí que todas las encuestas están contenidas. Después de lo que ha sucedido en vuestra tierra, en Andalucía, la gente no se esperaba ni muchísimo menos aquellos resultados. Y entonces estaban unas encuestas, el propio Michavila, que es el rey de las encuestas, de los sondeos en este país, al principio estaba dando mucho menos resultados. Al final dijo, es que ya no puedo contener las noticias que tenía. El sábado anterior a las elecciones, que fueron un domingo, el domingo 11, ya tenía el Michavila los resultados clavados. Es decir, que durante toda esa semana se había producido eso. Haces una pregunta que me parece trascendental. Siempre estamos diciendo, y eso es un tópico, que falta un año y medio, no sabemos cuánto. Aunque mucha gente dice que si la economía se pone por los suelos y nos azota con un furriagazo en el mes de septiembre, el propio Sánchez no podrá resistir. Yo no lo creo porque él tiene claro que va a resistir. Y luego, por otra parte, tiene un problema brutal, que son los presupuestos. En los presupuestos tiene que meter todos sus compromisos con la OTAN. Tiene que cometer el compromiso de ir paulatinamente al 2%. La Podemos ha dicho que no. ¿Qué va a hacer? ¿No aprobar el presupuesto y le van a apoyar el partido? Aprueba 1.000 millones directamente en el Consejo de Ministros. Lo aprueba ya mañana, un crédito especial para la defensa. Habrá que ver de dónde lo saca también, que será. Tú lo sabes muy bien, de la industria de defensa. Siempre ha sido una partida del Ministerio, que no lo tengo confirmado, del Ministerio de Industria, una partida para industria de defensa, que Paloma y yo es que hemos coincidido muchos años haciendo defensa y por eso se lo he apuntado. Sabemos que era industria el ministerio que ponía el adelanto para el Ministerio de Defensa, para los planes de armamento y demás. O sea, que esa partida, entre comillas, es fácil que la saque. Lo que pasa es la parte política y el problema que tiene con la coalición. Es el tema de defensa, que es algo que... pero por eso que a lo que parece, una cosa es lo que dice Podemos y otra cosa es lo que va a hacer. Hombre, pero es que así llevamos toda la legislatura con el miedo de que no van a salir los presupuestos y al final termina saliendo. Si yo acabo de hacer una pregunta. Podemos va a renunciar a algo. Por supuesto. Al viaje a Nueva York. La imagen más importante que hemos visto de la claudicación es cuando Irene Montero se calla en la mesa del Consejo de Ministros el otro día. Hay dos imágenes. Cuando le preguntan sobre la valla. Eso es la claudicación. No la claudicación. La indignidad más importante que puede poner pero un ¿cómo político, va a renunciar? que te digan en la mesa del Consejo de Ministros
bueno que no hables de esto y tú lo aceptes con cara de humildad. Pero ¿cómo va a renunciar al viaje de Nueva York? Que es una de las fotografías... Pues estáis adelantando a todos los temas. Sí, a todos los temas. Estábamos a las encuestas. Y te quiero preguntar, May, directamente. ¿Crees que Pedro Sánchez tiene mejor imagen fuera de España que dentro de España en estos momentos? Lo hemos visto en la cumbre de la OTAN, ¿no? No, es un problema que ellos reconocen que tienen, que en España no se le valora de la misma manera y admiten abiertamente que tienen un problema porque la imagen que se tiene del presidente fuera no se tiene de presidente dentro. Y ya eso también admiten a que es un problema de la política española, de cómo están ahora mismo de enfrentados Partido Popular y Partido Socialista, que no se entienden en nada, entonces creen que ahí tienen ese verdadero problema. Y volviendo a las encuestas que apuntabas, las encuestas se quedan para mucho, propiamente como lo apuntabas, Carlos. Andalucía no reflejaban lo que ha sido en las urnas. Sin duda. Pero es que hemos visto encuestas en las que estaba Albert Rivera de presidente del Gobierno, hemos visto encuestas en las que Podemos sacaba sorpaso con muchos escaños a Podemos. O sea, cuando se hacen encuestas fuera del periodo electoral, tenemos que tener muy en cuenta que la tensión no es la misma y hay que ver cómo luego, cuando llega el momento, se traduce en la realidad. Yo creo que la realidad española, yo ya no hablo de encuestas, yo hablo de hablar con la gente, de hablar con la gente de la calle. Tienen ese problema. Que yo, por ejemplo, cuando en Andalucía, que las encuestas decían, digo, hablar con la gente, a ver qué te dice lo que vota, iros a los barrios humildes de Andalucía donde ha ganado el Partido Popular. Solamente hay que ir y que preguntar, dejar las encuestas. Yo hay veces que digo, dejen las encuestas, pero vayan a hablar con la gente y que la gente diga que vota. Yo hoy por la mañana estaba comprando carne con mi carnicero y votaba el Partido Popular. Me decía, yo soy una persona obrera, pero yo voy a votar al Partido Popular. Pero porque tienen un problema de comunicación. Esa es la gente. ¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez precisamente de forma urgente? Ya hablaban hoy en algunos medios, hay que cambiar los portavoces del partido, no sé si eso es una solución. Yo creo, José Luis, que no es una cuestión de que cambies portavoces, cambies ministros, es que tienes que cambiar la política y sobre todo tiene que dejar de pactar con Bildu, con los independentistas y con Podemos. No caigamos en esa pero eso tiene que hacerse. Porque Bildu, el pacto que ha tenido ha sido la subida de las pensiones. No vayamos a eso, vamos a que no llega el mensaje real. Pero eso es lo que la gente de la calle ve. Eso es lo que le trasladamos a la gente de la calle. Seamos un poco sinceros, porque el pacto que hay con Bildu es subir las pensiones mínimas un 15%. No intentemos ir más para allá. El pacto con Bildu, el último ha sido el de la memoria histórica, está mal contado, que de hecho vengo del Congreso de que nos lo expliquen bien, porque fallo del Gobierno, fallo del Partido Socialista, dejar que lo cuenten otros y no contarlo ellos. La enmienda en ningún momento, ni la ley va a salir que se pueda revisar Lasa y Zabala, ni los crímenes hasta el 83. No, la ley de memoria se termina en el 78. Lo que se abre es una comisión de estudios para dentro de un año, para quien quiera investigar, conocer o lo que estudiar. Oye, pero a lo mejor sí que hay que cambiar a los portavoces porque comunican mal. Por eso digo que es un tema más de comunicación y que permiten que otros cuenten y ellos no cuelan su mensaje. Pero sí, el error está en el que tú la imagen sea que yo pacto con Bildu. Ese es el error que hay, porque es que, claro, es que tú pactas con Bildu, pero quieres investigar a Franco de hace 40 años. Entonces, la gente de la calle que no tiene el nivel de conocimiento que tenemos nosotros, ¿qué ve? Que Pedro Sánchez se sienta con Bildu, con los asesinos de ETA, no los condena y quiere volver a traer a Franco, que no le ha dado ningún voto, como se ha visto. El problema no es lo que transmitimos los periodistas ni lo que transmiten los políticos, los portavoces. El problema es la realidad. Y la realidad es que el pacto, el acuerdo, el consenso o la negociación con Bildu existe. Y han metido hasta el año 83. Porque, sí, los portavoces... Carlos, vengo del Congreso de leerme la enmienda, no me intentes decir lo contrario. O sea, yo no estoy diciendo lo contrario, yo te estoy diciendo lo que han dicho ellos. Y lo que ha dicho Bildu es que hasta el 83 hay que meterlo porque el franquismo duró hasta el 83. Ha sido su frase. Por tanto, el problema de que han dejado que otros le cuenten su si no, lo importante no es como se dice, lo importante es lo que hay. Lo importante es lo que sale en la ley. Es lo que hay. Y vamos a tener una revisión, si esa ley de memoria histórica o democrática, como se quiera llamar, marcha adelante, vamos a tener la revisión. A mí me parece que no va a llegar a ningún sitio. Se aprueba la semana que viene, porque tiene mayoría. Pero no va a llegar a ningún sitio. Y evidentemente ahí no se va a meter lo de Lasa y Zabala, entre otras cosas porque Lasa y Zabala son de después. Bueno, como tenéis ganas de hablar de esos
Encontronazos, enésimo encontronazo, se me cae el móvil. No te pongas nervioso. Entre PSOE y Podemos en el seno de gobierno por el incremento del presupuesto en defensa. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta lo abordamos con tranquilidad y también abordamos algún tema político de nuestra comunidad de Castilla y León. Estamos a pocos segundos de las 10 de la noche, seguimos todavía con la resaca de la cumbre de la OTAN en Madrid, donde España se comprometió a aumentar el presupuesto en defensa hasta llegar al 2% en 2029 y donde Sánchez y Joe Biden acordaron aumentar el número de destructores en la base militar de Rota. No lo va a tener fácil el presidente, ya que sus socios de gobierno, como decíamos antes, insisten en que no van a apoyar ninguna de las dos medidas y ambas tienen que pasar por el Consejo de Ministros y por el Congreso de los Diputados. Ruth, hola de nuevo. ¿Qué ha dicho hoy Ione Belarra? Pues son varios los mensajes que ha lanzado la ministra de Derechos Sociales. Belarra ha acusado a sus socios de gobierno de descuidar la bandera progresista y de perder el rumbo. Les ha recordado que los presupuestos fueron seña de identidad de los objetivos de gobierno de coalición y ha dejado claro cuál es la prioridad de su grupo político. Nada tiene que ver con la defensa. Reivindica Belarra que los grandes beneficiados deben ser los servicios públicos. Es preocupante que cada vez más gente tenga la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un gobierno progresista. Por eso pensamos que los próximos presupuestos generales tienen que ser el hito que permita al Gobierno reorientar el rumbo y recuperar el ritmo. Deben ser unos presupuestos que devuelvan un horizonte político nítido al Gobierno. Tienen que ser, al fin y al cabo, la prueba del algodón. De nuevo, la más contundente con estos mensajes de Unidas Podemos sigue siendo la ministra de Defensa. Hoy en una entrevista en La Razón ha sido muy clara. Esto es lo que hay y el que no quiera, que se piense seguir en el gobierno. Sí, así tal cual lo ha expresado Margarita Robles. La ministra de Defensa asegura que van a cumplir el compromiso de aumentar el gasto militar. Defiende Robles que para mantener la paz y poder garantizar derechos hay que invertir en seguridad. Por cierto, que ha respondido a las declaraciones de Belarra, le ha instado a la ministra de Derechos Sociales a que le pregunte a Yolanda Díaz si ella diría en Ferrol que se dejen de construir las fragatas para la Armada Española. Es un tema que tendrá que contestar Podemos. Ellos sabrán si les resulta compatible o no estar en el Gobierno. La posición del Gobierno de España en materia de seguridad y defensa la marca el presidente del Gobierno. Es una posición muy clara, es una posición de aliado serio, fiable, comprometido. Por su parte, el ministro Marlaska cree que oponerse a aumentar el gasto en defensa es un canto al sol. Sí, porque defiende que es necesario crear un espacio de seguridad para poder ejercer derechos y libertades. Le han preguntado a los periodistas si cree que el resto de partidos apoyarán el aumento en gasto en defensa. Ha respondido Marlaska que lo van a hacer con sus socios y con todos los grupos que estén involucrados en valores democráticos. Sin un espacio de seguridad preciso, donde podamos ejercer nuestros derechos y libertades, donde podamos garantizar esa educación universal, esa sanidad universal, esa asistencia al que lo necesite, evidentemente pues será un canto, y permitirme esta expresión, un canto al sol. En inversión en seguridad es también garantizar un incremento en la inversión en educación, en sanidad y en asistencia al conjunto de nuestra ciudadanía. Bueno, y el PP sigue esperando una respuesta de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo en el incremento del presupuesto en defensa, aunque dice su coordinador general que ve nula voluntad del gobierno en pactar nada con ellos. Sí, dicen desde Génova que de momento no tienen respuesta. Elías Bendodo ha tendido la mano a Pedro Sánchez para cerrar un acuerdo en torno a la defensa, pero ha matizado las políticas de Estado deben estar acordadas. Insiste en que el reto lo tiene Sánchez y que consiste en poner de acuerdo a su gobierno. No entendemos desde el Partido Popular que Pedro Sánchez se comprometa a incrementar el presupuesto de defensa y también la presencia de tropas americanas en España sin contar con el Partido Popular. Nuestra oferta, insisto, de pacto de Estado en materia de defensa y seguridad sigue vigente. Pedro Sánchez ni ha contestado y ahora nos pide un acuerdo de país porque es consciente de que gobierna con partidos que no creen en España. Insisto, tendemos la mano
pero pedimos que al menos el Gobierno se ponga de acuerdo consigo mismo. Sobre ese posible pacto entre Sánchez y Feijóo hemos preguntado hoy en Twitter. Vamos a ver la pregunta. ¿Llegará Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a un acuerdo de Estado para frenar la inflación y aumentar el gasto en defensa? No son muy optimistas nuestros seguidores. El 68% no confía en que ambos líderes, Feijóo y Sánchez, alcancen un acuerdo de Estado. Pero vamos a volver a la política de Castilla y León. Este fin de semana se disipaban todas las dudas sobre el futuro político de Luis Tudanca y sobre si iba a ser sustituido por otra persona antes de terminar la legislatura. Pues bien, Tudanca no se va. No se va. El líder del PSOE se mantiene al frente del partido. Ha llamado a la movilización de los votantes de cara a las municipales y, por cierto, se ha marcado un objetivo. Vean. Lo he dicho en público. Claro que pensé en irme, claro que tenía que hacer una reflexión sobre cuál era mi papel en el Partido Socialista y si podía seguir siendo útil al proyecto autonómico de Castilla y León, pero también me escuchasteis después y yo os lo digo aquí. Me quedé, me quedo, me quedaré y aquí nadie se rinde hasta que Castilla y León sea socialista. Bueno, hay mucha expectación ahí sobre el proyecto que el viernes presentará Yolanda Díaz en el Matadero de Madrid. Ya saben, de momento este proyecto político se llama Sumar y busca refundar el espacio a la izquierda del PSOE y ensanchar, por tanto, sus apoyos electorales. Sí, este viernes es la presentación oficial del proyecto político de Díaz. En la primera fase ha dicho la ministra de Trabajo que va a realizar una gira por toda España para escuchar diferentes colectivos y profesionales. En total, este proceso de escucha tendrá una duración de 6 meses. Después tendrá que tomar la decisión si se presenta o no como candidata a las próximas elecciones. Estoy con muchísima fuerza, con muchas ganas, deseando arrancar el próximo viernes y desde luego ya me lanzo a este proceso que espero que sirva, ¿no?, para convertir la oportunidad de abrir un nuevo país, de levantar un nuevo país con la ciudadanía en el centro. Bueno, no sabemos aún si Yolanda Díaz contará o no con los principales activos de Unidas Podemos, que por cierto también han sido este fin de semana noticia por una foto en la que aparecen Irene Montero, Isa Serra y 2 asesoras en un viaje de trabajo a Nueva York. Una foto que ha generado una gran polémica. De hecho, el PP ya ha anunciado que pedirá información sobre el objetivo y el coste del viaje de la ministra de Igualdad y sus asesoras. Esta es la fotografía que colgaba Isa Serra en su Instagram desde Times Square. Ella y Montero se reunieron con diferentes organismos que trabajan para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y también mantuvieron una reunión con la representante de ONU Mujeres. Lo cierto es que esta captura ha generado todo tipo de comentarios. Pues sí, desde luego muchos comentarios. Hay gente que compara, lo mismo hizo Isabel Díaz Ayuso y no se la criticó tanto, en función del color político, qué viaje se le mide de una determinada manera. Ahora lo vamos a comentar, pero antes quiero hablar de esa noticia que nos daba este fin de semana Luis Tudanca. Le voy a preguntar a May Mariño, que tiene buenas fuentes siempre en el Partido Socialista. ¿Es bueno que para el Partido Socialista que Luis Tudanca siga en el cargo? Hay que recordar que ha perdido 2 elecciones, ganó unas pero no pudo gobernar. ¿Es una forma de desgastarle y evitar que otro...? De mantener un proyecto claro, confiaban en él. De hecho, cuando él dudó, dijeron mucha gente, a ver, que nosotros queremos, tanto en Ferraz como allí en vuestra tierra, de que él continuara con el proyecto porque reconocían que había hecho una labor, solo que al final, en esta segunda ocasión, las urnas no lo habían respaldado, que las anteriores sí, porque ganó. Y ya hemos visto otros ejemplos de personas que han perdido 2 elecciones y en la tercera han llegado a sus objetivos. Véase el caso de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, véase Aznar también perdió elecciones. O sea, hay muchos casos en los que personas que han perdido elecciones y no dan ese paso atrás, sino que al revés mantienen su proyecto, al final sigue calando. Eso por un lado. Por otro, no tiene ahora mismo rivales dentro de que le cuestionen ese liderazgo. Puede tener críticas como puede tener cualquier líder de una formación, pero no tiene un liderazgo fuerte que le haga ese contrapeso y ahora mismo tiene el respaldo de Ferraz. ¿Creéis que es una forma de no desgastar al futuro
o futura candidata del Partido Socialista, mantenerle todavía hasta final de legislatura en el cargo? Hombre, pues yo creo que sí, porque en una circunstancia tan malísima para el Partido Socialista, en el que las encuestas dan que va a perder las generales, que las autonómicas y las municipales posiblemente pierda en muchas comunidades autónomas, yo creo que mejor es mantener al que está ahora, por si hay que buscar un relevo en los próximos años, pues que no sea él. Pero claro, a mí que lo fíe todo a lo que va a pasar en las municipales y autonómicas con el Partido Socialista, que está ahora mismo en una clara tendencia a la baja, es otro engaño a la ciudadanía. Es que nadie puede pensar que el Partido Socialista pueda sacar resultados positivos en las autonómicas y en las municipales. Es verdad que todavía queda un año, es cierto que en política un día es una eternidad, como hemos visto con el Partido Popular hace nada, que Casado estaba arriba y en 4 días estuvo abajo, pero realmente la tendencia económica apunta a que la cosa no va a ir mejor, con lo cual yo creo que es mantenerlo ahí por si al Partido Socialista dentro de 3 o 4 años o 2 o 1 la cosa va mejor, entonces pones a un candidato. A mí me parece que esto es lo que diría Marlaska, un canto al sol, que no es un canto al sol, es un brindis al sol. Es un brindis al sol porque él no puede prever lo que pueda pasar de aquí a las elecciones ni qué candidatos para presentar en todos los municipios importantes de Castilla y León. Por otra parte, a mí lo que me parece es que este hombre está ahí porque no hay otro. Literalmente porque no tienen una alternativa. Todas las personas que le estaban aplaudiendo y diciendo, no estaban diciendo, oh líder, tú eres el mejor, no, es que no hay otro que quiera ponerse aquí para que la UFT dentro de un mes o dentro de unos meses. A mí, y por tanto, no le doy ninguna prestancia desde el punto de vista del crédito, de la credibilidad a lo que ha dicho este hombre. Lo que ha dicho este hombre sencillamente es que quiere seguir, pero si ha tirado 3 meses o 4 meses ya, prácticamente diciendo que no. No, fue un día, realmente fueron fue simplemente la noche horas. electoral Sí. y al día siguiente ya salió. El calentón de... Hombre, fue cuando lo dudó porque venía de haber ganado unas elecciones, hay que tenerlo en cuenta. Decir este hombre, lo que digo es que lo que acaba de decir este hombre es que se ha tirado todo este tiempo reflexionando. Lo ha dicho aquí. No, pero es verdad que esa reflexión duró una noche. La noche electoral dijo esa frase. Oye, y unos meses callado como un difunto. Y al día siguiente dijo, sigo adelante. Pero José Luis, y 5 meses callado como un difunto. Nadie sabía qué iba a hacer. No, sí, lo que él no, se lo pasa que es que han coincidido que el tiempo orgánico del partido es cuando han celebrado este comité y es cuando él ha vuelto a repetir. ¿Tiempo orgánico 5 meses después? No, que lo dijo al día siguiente, porque además justo cuando él dice la famosa frase, que ahora no me acuerdo cómo eran las comillas, sí, que da pie a pensar alguien que vendrá que mejor lo hará, lo que ocurrió es que precisamente le pidieron que no se fuera sus cercanos en Castilla y León y sus cercanos en Ferraz. Porque no tienen otro. Bueno, por lo que sea, porque venía simplemente de defender un proyecto que una vez le salió y consiguió unos resultados que el Partido Socialista no había conseguido en el peor momento el momento peor del Partido Popular, que no es este. Bueno, pues, pero no es este, efectivamente. Bueno, pero el Partido Popular precisamente unos buenos resultados no saca en Castilla y León. O sea, Oye, está gobernando, pero no ha sacado unos buenos resultados. O sea, que había perdido las elecciones y las ha ganado. Ahora que los resultados no eran extraordinariamente importantes, como se pudo prever en un cierto momento, que eso está entre comillas para estudiar, yo te digo que el Partido Popular le ha ganado a Tudanca y le ha ganado francamente bien. O sea que a ver si vamos a desconocer este dato. Bueno, vamos con el tema, que es el que queréis entrar desde el primer momento. ¿Qué pronóstico hacéis? Vamos a decir a corto plazo, de esta situación entre Podemos y el Partido Socialista de cara a ese aumento del presupuesto de defensa, a ese Consejo de Ministros donde se tendrá que aprobar también los 2 nuevos destructores en la base de Rota. Siempre decimos lo mismo. No va a pasar nada, no se va a romper el pacto. Vamos a ver. Si Podemos tuviera dignidad, ya se habría ido a su casa. A ver, Podemos está aferrado al sillón, al sueldo, había dicho frases al gobierno. Y Ione Belarra contra el gobierno, contra el Partido Socialista. Pero vamos a ver, si Podemos tuviera dignidad, el otro día mandaron a callar a Irene Montero en la mesa del Consejo de Ministros y no pasó nada. Hoy Margarita Robles le ha dicho a Podemos que si quiere que se vaya. Nadie ha dicho nada. Podemos no se va a ir del gobierno, porque Podemos fuera del gobierno no es absolutamente nada, con lo cual aguantarán, porque además es la supervivencia de Pedro Sánchez y la supervivencia de Podemos, porque Podemos está en caída libre, como marcan todas las encuestas, con lo cual aguantarán
todo lo que haga falta, le manden a callar y si no, le ponen un Falcon, se van a Nueva York, se pasan el fin de semana y vuelven y da igual, y pasamos páginas. Se aprobarán ambas medidas en el Consejo de Ministros. Pero ¿qué pasa? Porque, bueno, digamos, como dice, creo que es la ministra, es un órgano colegiado y al final, bueno, va a salir aprobado el martes que viene seguramente o el siguiente. ¿Qué pasará en el Congreso de los Diputados cuando se lleve a pleno? Bueno, ahí sí que vemos, porque en este último mes, y por ejemplo así lo publicamos en Servimedia el otro día, ya llevan 3 votaciones distintas. O sea, llevan 3 votaciones en las que han votado distinto, perdón que lo he explicado mal. Y con lo de las palabras duras, ya vimos etapas en las de el todopoderoso Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno poniendo órdagos sí, día también, o sea, órdago día sí, día también, con los presupuestos generales y al final se aprobaban los presupuestos generales y se aprobaba. Con los temas de defensa y de exteriores siempre hemos visto a un Podemos muy beligerante defendiendo sus posiciones, ya lo vimos cuando el tema de las armas, y al final seguimos mandando a Ucrania armas. Digo mandamos porque los manda España, se siguen mandando. Y en el caso del incremento del presupuesto de defensa, mañana mismo va al Consejo de Ministros. Pero es que Podemos, en la reunión del jueves, que es cuando se prepara el Consejo de Ministros, no dijo nada en ese momento. Los secretarios de Estado de todos los ministros de Podemos que están allí, según nos cuentan en Moncloa, no dijeron nada. También estamos muy acostumbrados a que Podemos, claro, porque tiene que defender también lo que venimos a decir, a su parroquia tiene que defender sus posiciones. Ahí también veíamos a la ministra Belarra que estaba hablando como líder de Podemos, por lo tanto hay que también saber que eso explica las encuestas, porque la gente de la calle ve esto, la gente de la calle ve el guirigay que hay en el gobierno y que no pasa nada y que todo agarrado a su sillón y al sueldo. Esto explica la caída electoral desde el Partido Socialista, porque la gente de la calle ve estas cosas y le parece increíble. No ve que luego las medidas salen aprobadas. Hemos convenido hace un rato en que esto es un bla, bla, bla. Es decir, una cosa son las palabras y otra cosa es si se quedan o no se quedan. Y se quedan. Y se quedan porque como tiene razón Paloma cuando dice ¿dónde van a ir que mejor estén? Es que es absolutamente evidente. Fuera no es que haga frío, es que es un iceberg. Es un iceberg de político donde no les espera nada bueno. Por tanto, Podemos tiene que seguir allí, incluida la señora Belarra, que hará todo este tipo de proclamas muy progres, pero que a la hora de la verdad sigue con su presupuesto, sigue con su coche oficial y sigue votando lo que haya que votar. Y de eso sí que se da cuenta Sánchez, porque Sánchez les tiene todos agarrados por el beneficio. Eso es absolutamente evidente. Por tanto, yo no creo que estos vayan a romper en ningún momento. O sea, los periodistas se nos hacen los dedos huéspedes pensando que va a haber una crisis de gobierno y entonces Sánchez se va a armar. Ese titular a veces poner tensión no y más tensión. Nada. Se va a armar. Pero oye, es que unas declaraciones como las de Belarra, es que las han hecho 20 veces antes y todo ha seguido igual. Pero que esta señora es ministra del Gobierno de España, que no está en la oposición, es ministra del Gobierno de España. Pues se está pidiendo un cambio de rumbo al gobierno. Hay que tener en cuenta que ya van por segunda vez, que yo recuerde, o como mucho sería tercera, una vez en la tribuna del Congreso y el otro día en la propia entrevista de este fin de semana, que el presidente del Gobierno pide directamente a Podemos que baje los decibelios. No significa eso nada y que vayan a romper ni nada, pero sí golpe en la mesa de autoridad y la prueba es que mañana se lleva una de sus medidas estrellas de esta semana directamente al Consejo de Ministros al margen de las diferencias. ¿Y tenéis la percepción que es la ministra de Defensa, también hemos visto, es verdad, más duro a Pedro Sánchez estos días, la única o la más contundente a la hora de poner los puntos sobre las IES a la ministra perdió todo su crédito. ¿Se la permite, dices? La ministra perdió todo su crédito cuando la crisis del CNI. La ministra es una exministra. Perdió todo su crédito cuando puso la cabeza de la directora del CNI. Es una exministra. Es que el crédito y la seguridad que transmite Otra cosa, Margarita Robles, que es muy duro eso que dices. La ministra es una exministra. Totalmente. Es decir, ya no viendo en el Consejo de Ministros sacando sus cosas adelante. No, puede estar sentada, pero puede estar sentada. Lo que digo yo, May, de una forma figurada, es que puede estar sentada en el Consejo de Ministros y sin embargo ni tiene ningún crédito
ningún crédito político, ni además tiene por suficiente jerarquía como para imponer sus detalles. Ahora mismo lo que está diciendo es sencillamente que si no quieren que se vayan, como diciendo, iros. Lo ha dicho el propio presidente, claro, que el otro día lo vino a decir cuando le preguntaron, ¿se sentiría cómodo Podemos? Pregúnteselo a ellos. Margarita Robles lo que ha venido es, con otras palabras, a reproducir lo mismo que ha hecho el presidente, que es lo que siempre hace Margarita Robles, porque si a alguien ella es leal, es al presidente Sánchez. O sea, eso lo tenemos clarísimo, y por eso digo lo de que juegan algunos papeles, porque la forma de decir que tiene Margarita Robles es mucho más contundente, porque también traemos una trayectoria cuando ella estaba como portavoz en el Congreso. Siendo siempre muy institucional. Pero Margarita Robles perdió todo el crédito con la crisis del CNI, totalmente. Yo comprendo que ella, hay veces que es que parece que tiene un papel más de Estado. Antes de la crisis del CNI todos pensábamos que Margarita Robles era lo único que quedaba de sentido de Estado en el gobierno de Pedro Sánchez, y ya realmente no queda nada. Y hace, yo creo, esos pequeños teatros que sabe perfecto. ¿No le permites ni un error a la ministra de Defensa? Hombre, yo creo que lo del CNI es que fue gravísimo, y sobre todo más grave aún es a quien ha puesto. Porque yo hace como 15 días escuché una grabación de Villarejo con la actual directora del CNI que da miedo en manos de quien está el CNI. Por tanto, hablamos del debate interno por esta cuestión entre PSOE y Podemos en el seno del Gobierno, pero también hay un debate dentro de Podemos. Escuchábamos, Carlos, al ministro de Universidades, al señor Subirats, defendiendo el aumento, por eso la inversión en defensa, reflexión, ¿no? Que pedía algo el presidente no era baladí ni nada, lo sabía, porque sabe que hay almas dentro de Podemos. De hecho, alguien muy institucional que estamos viendo es al ministro Garzón. Puede pensar una cosa, pero se mete en su rol institucional y dice, es que al final tengo que hacer ciertas cosas como... No. Es que lo pisa y lo dice. Sí, por eso digo, y es que el ministro, y sabiendo que el son ministro todo Subirats, palabras. Podía estar en esa línea, que de hecho dijo que él votó en su momento que no a la OTAN y que ahora se lo pensaría mucho, o sea, es un cambio de principio. Sí, pero luego tenemos a Enrique de Santiago, secretario de Estado, en una manifestación de la OTAN, en una manifestación cuando llegaban todos los líderes europeos. O sea que para la imagen internacional de España... En el momento puntual de la manifestación, libertad de expresión, cada uno que la manifieste. Claro, May, pero, luego, durante la cumbre, Podemos hay que reconocerle que ha estado en silencio. Esas cosas llegan a las embajadas y lo sabemos. Y las embajadas hacen todos los días su dossier de prensa y mandan perfectamente todo lo que ha pasado en España. Ya saben perfectamente lo que era Podemos desde y eso para la imagen internacional de España es terrible, porque en política exterior el crédito importa mucho. Quería decir una cosa, si me permites. Tú has dicho que la característica principal de Margarita Robles es su lealtad al presidente del Gobierno. Será muy cercana, porque yo lo que te digo, el único beneficio sobre vosotras es que yo soy más antiguo en este ruedo, y en este ruedo yo conozco toda la trayectoria de Margarita Robles. Es leal a sí misma. Margarita Robles es leal a sí misma, solamente ha querido estar en los sitios, y en los sitios está con la persona que le puede beneficiar. Estuvo en un cierto momento, se cargó toda la estructura contra ETA que había en este gobierno, hecha por Felipe González y tus secretarios de Estado, porque ella quería protagonizar aquello juntamente con el ministro Belloc. Luego ha estado en el Tribunal Supremo, porque es una magistrada del Tribunal Supremo, sencillamente esperando de que alguien le llamara otra vez para entrar en política. O sea que tardó exactamente un cuarto de hora. Ahora está adosada, no es leal, está adosada al presidente del Gobierno, pero yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. Para mí me parece que es una persona sin credibilidad, sin crédito alguno, y que ejerce ya como exministra. Bueno, pues después de esta durísima crítica de Carlos Dávila a la ministra de Defensa, nos vamos a ir a publicidad. 5 minutos. A la vuelta, vamos a seguir hablando de temas de defensa, pero con los ojos de un corresponsal de guerra del abulense, Óscar Mijallo, que nos va a contar desde Kiev cómo está viviendo esta experiencia. Seguimos en cuestión de prioridades, como siempre en directo. La guerra en Ucrania cumple hoy 131 días de horror. La cumbre de la OTAN nos ha dejado muy claro a todos que hay una amenaza internacional y que Europa tiene que reforzar, como decíamos antes, su presupuesto en defensa. Es verdad que el foco informativo ya no está a diario en Ucrania como al principio de la invasión, pero hay compañeros de profesión que día a día nos cuentan lo que este país está sufriendo y que se juegan la vida para que el resto del mundo pueda estar informado. Vamos a hablar ahora con un paisano de Ávila, más en concreto de Arenas de San Pedro,
Él es Óscar Mijayo, corresponsal de Televisión Española en Kiev. Nos escucha desde el Donbass, siempre al pie de la noticia. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, la última vez que nos vimos, Óscar, fue precisamente en el plató de Valladolid, en un programa especial que hicimos en Castilla y León Televisión, en homenaje a los periodistas David Beraín y Roberto Fraile, al día siguiente de su asesinato en Burkina Faso hace un año. También en Ucrania están matando a periodistas. Óscar, ¿qué tenéis los corresponsales de guerra para seguir al pie del cañón? ¿De qué pasta estáis hechos? Bueno, yo creo que es una cosa muy normal, ¿no? Es decir, es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer. Es como cuando ocurre una catástrofe en España y de repente todos vamos a cubrirla, ¿no? Pues yo creo que esto es más o menos lo mismo. Es nuestro trabajo, tenemos que ir. Si mañana hay un terremoto, un volcán en La Palma, un incendio, un desastre natural, nadie se pregunta por qué los periodistas vamos a cubrirlo, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que nos sucede lo mismo, ¿no? Nosotros somos corresponsales de guerra y tenemos que contar lo que está pasando, los abusos de los derechos humanos, las barbaridades que se cometen en los conflictos armados y las guerras, ¿no? Entrevistaba no hace mucho a Sara Rincón. Ella fue corresponsal en Ucrania también y en la frontera con Polonia. Sara tenía 24 años, casi recién licenciada. Reconoció que tuvo que dejar aquello porque su mente no podía más. Ella decía que le había superado la experiencia y también que tenía miedo de normalizar la guerra. ¿Eso te ha pasado a ti en algún momento? Bueno, siempre que estás en una situación de estrés y de peligro puede ocurrir, ¿no? Pero, hombre, yo llevo ya casi 20 años cubriendo guerras, ¿no? Desde el 2003. Por eso los corresponsales debemos ir yéndonos, debemos ir de vez en cuando pues dejando las guerras, porque acabas perdiendo la capacidad de asombro. Pero la verdad es que, bueno, no. Es decir, yo llevo, pues eso, 20 años. Mi trabajo me gusta y la verdad es que seguiría haciéndolo durante mucho tiempo. Bueno, lo decías antes, has estado trabajando en multitud de zonas de conflicto como Irak, Siria, Libia, Gaza, Afganistán, Líbano, Palestina. Pero dices que ni en Irak ni en Afganistán has visto el nivel de destrucción que estás viendo en Ucrania. ¿Hay muchas diferencias con otras guerras? Sí, yo en Irak, quitando en la ciudad vieja de Mosul, por ejemplo, que hubo, ahí realmente había una destrucción muy, muy, muy grande, no he visto el nivel de destrucción que podemos ver, por ejemplo, aquí en algunas partes de Kharkov, en Mariupol se ha visto, ¿no? Estas imágenes que estáis poniendo ahora mismo, pues nos lo enseñan un poco, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ayer los bombardeos que hubo sobre Loviansk, que está aquí muy cerquita, a 20-30 minutos. La verdad es que estamos viendo, sobre todo desde que los rusos vieron que el avance de esas columnas de tanques no era efectivo, que los ucranianos eran capaces de frenarla, pues estamos volviendo a una guerra tradicional, es decir, una guerra de artillería en la que se machacan las posiciones del enemigo hasta que ya puede avanzar la artillería, o sea, la infantería y los blindados. Y luego estamos viendo ahí, pues por ejemplo, los ataques con misiles de largo alcance, que son devastadores. Óscar, mucha gente se preguntará, ¿cuál es la clave del corresponsal de guerra para informar, bueno, en un momento en el que las redes sociales llegan muchas imágenes, noticias, muchas de ellas falsas? ¿Cómo filtras, cómo contrastas? Bueno, muchas veces es difícil, ¿no? Muchas veces es muy difícil. Nosotros lo que pasa es que en Televisión Española tenemos varios instrumentos. Uno es principalmente el departamento de documentación, que les llamas. Nuestro departamento de documentación es muy eficiente y además siempre están intentando ayudar. Y luego ellos han puesto en marcha un instrumento que se llama Verifica, en el que puedes hablar con ellos y enseguida pues te dan las claves. Aún así, a veces cometemos errores. Por ejemplo, ahora mismo hay dos ciudades muy cerquitas. Nosotros estamos muy cerquita de Kramatorsk, a 5 o 10 kilómetros. Muy cerca está Esloviana, otros 10 kilómetros. Se dice que los rusos, esta noche la gente se ha puesto bastante nerviosa porque se decía que los rusos pues estaban a quizás 7 o 10 kilómetros de Sloviansk. No puede ser verdad, puede ser mentira, lo estamos intentando comprobar porque podría significar una rotura del frente
bueno, que quiera que el frente pues avanzara muy deprisa. Entonces, pues bueno, no tienes otro remedio pues que nuestra productora está trabajando en comprobarlo, nosotros lo vemos y tal, y bueno, pues hay que intentar contrastar las fuentes, pero bueno, eso es algo que hemos hecho los periodistas toda la vida, ¿no? Se hizo viral ese momento en el que estabas haciendo un directo, realizando un directo y tuviste que ponerte con toda la tranquilidad del mundo el chaleco antibalas mientras sonaban las sirenas de un bombardeo cercano. Algo es verdad que nos impresionó a todos, pero que para ti es algo normal. Cuéntanos cómo es un día tipo en un corresponsal de Ucrania, dónde coméis, cómo os movéis. En alguna ocasión te he oído decir que los periodistas siempre van donde huye la gente porque es, bueno, pues donde está la noticia. Claro, bueno, tienes que ir ahí, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que estamos respaldados por una empresa muy potente, que es una empresa pública, que es Televisión Española, con lo cual tenemos la suerte de que vamos con bastantes garantías de seguridad, que es algo que otros compañeros, como los freelance, pues no se pueden permitir, pero bueno, nosotros tenemos esa suerte y bueno, eso nos permite también pues llegar a algunos otros sitios bueno, los riesgos muchas veces cuando vas los corren todos, ¿no? Pero la verdad es que nosotros muchas veces vamos más cubiertos pues porque tenemos mejores medios, es decir, hay veces pues que los compañeros ni siquiera pueden comprarse un chaleco pues porque igual no tienen dinero, ¿no? Pero bueno, el día a día es un día a día muy intenso en el que te levantas después de haber planificado la noche anterior el día siguiente y bueno, pues mañana, pues por ejemplo, nosotros tenemos pensado ir a Bakhmut, que es un sitio que está muy cerquita. Ahora mismo es la ciudad más cerca del frente activo de los rusos que está avanzando. Pero bueno, el domingo también íbamos a ir a Sloviansk, por ejemplo, el sábado, perdón, íbamos a ir a Sloviansk y de repente pues empezaron a bombardear en Kramatorsk y nos quedamos allí y sacamos unos reportajes. Es decir, es que muchas veces es imprevisible, ¿no? Y siempre, por supuesto, acompañado de Miguel de la Fuente, que es tu cámara, con el que bueno, habéis coincidido en muchos conflictos y, en fin, que entiendo que es tu mano derecha o tú eres su mano derecha. No sé quién tiene más poder de los dos. No, bueno, no es una cuestión de poder, es una cuestión de equipo, ¿no? Miguel es un grandísimo reportero, ¿no? Miguel, en Televisión Española no tenemos reporteros asignados. Unas veces vamos con unos reporteros, otras veces los reporteros van con otros redactores y lo que pasa es que, bueno, pues Miguel y yo nos entendemos muy bien. Entonces hemos cubierto muchísimas guerras juntos, desde Irak hasta esta de Ucrania, pasando por Mali, por Siria. En Siria hemos estado varias veces juntos también. Entonces, bueno, pues nos entendemos muy bien y hoy mismo hemos hecho una entradilla juntos, que es una cosa rarísima, ¿no? Que el redactor haga una entradilla junto con el cámara. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una cosa divertida, ya llevamos muchos años viajando juntos y bueno, pues la verdad es que discutimos mucho, pero nos lo pasamos muy bien, ¿no? Él es un gran profesional. La última vez que estuvimos, por ejemplo, aquí en Ucrania, pues su madre estaba muy enferma, falleció incluso antes de que él pudiera regresar a España, después de habernos pasado 2 meses aquí. Y él en todo momento estuvo muy centrado en el trabajo, incluso con las circunstancias tan difíciles que tenía su madre, lo cual le honra y eso además empuja al equipo a seguir para adelante, ¿no? Es que además yo le sigo en las redes sociales y es un gran comunicador. Te fuiste muy pronto, de los primeros días a Kiev. ¿Cuál es el estado de ánimo de los ucranianos que siguen en la capital o que se han quedado en su país? Bueno, los ucranianos han conseguido una cosa importante, que es alejar el frente de las grandes ciudades. Consiguieron recuperar terreno en Kharkiv, consiguieron recuperar terreno en Kiev, pero están perdiendo el Donbass. Ahora mismo en el Donbass, bueno, pues han perdido Lysychansk, han perdido Kramatorsk, han perdido Lysychansk, han perdido Severodonetsk y con lo cual la región de Lugansk está prácticamente perdida y ahora el próximo objetivo es Sloviansk y después Kramatorsk, donde nos encontramos y muy previsiblemente, salvo que diera un cambio brusco la situación, lo perderán, ¿no? Entonces, bueno, pues el ucraniano de Kiev o de Leópolis que no siente la guerra, realmente, bueno, pues ellos están bien de ánimo. Otra cosa es aquí en el Donbass
se ven otras caras, la gente no quiere hablar, hay más depresión, se ve que por mucho que lo intentan, la máquina militar rusa es muy poderosa y en una guerra larga, pues al final tiene las de ganar. Bueno, como bien dice, Rusia ya controla toda la zona de Lugansk y avanza en sus planes de dominar todo el Donbass, donde te encuentras en estos momentos. Zelensky, por su parte, decía esta mañana que no renuncia a nada y que volverá a ocupar esas zonas. ¿Crees que la guerra va a ser muy larga? Sí. Sí, salvo que llegue mucha ayuda occidental y los ucranianos sean capaces de echarlos, pero vamos, incluso de echar a los rusos, pero incluso aún así será muy largo. No será largo si Ucrania y Occidente al final aceptan el hecho de que Rusia cree al final esa Novorussia, en la que Nueva Rusia, en la que une Rusia con la península de Crimea, se queda con el Donbass. Solo acepta Ucrania y si solo acepta Occidente, pues entonces la guerra podría terminar pronto. Si no lo aceptan, pues entonces habrá una guerra larga, de mucho desgaste. Hoy publicaba el diario El Mundo que hay temor a Putin en los países nórdicos, que Finlandia y Suecia se preparan para un ataque por su entrada en la OTAN. De hecho, al parecer se han disparado la venta de gasolina, de pilas, de agua, de alimentos no perecederos. ¿Crees que esto es un exceso de alarmismo o no? No, en absoluto. Es decir, yo recuerdo cuando llegamos aquí que decía la gente y la mayoría de los analistas que no iba a haber guerra, que a nadie le interesaba la guerra, que esto iba a acabar. Y sin embargo no. Sin embargo, es decir, o sea, que no que iba a acabar, sino que no iba a empezar. Y sin embargo no. Sin embargo, esto llega un momento en el que empezó y llevamos ya 4 meses de guerra. Y entonces, claro, los países nórdicos y los países que han estado en el espacio postsoviético tienen miedo a que se repita lo que vivimos antes de la Unión Soviética. Es decir, no, claro que no hay alarmismo. Es decir, yo recuerdo cuando Sájarova, la portavoz de Exteriores ruso, ponía aquel tuit diciendo, bueno, que Occidente me diga cuándo vamos a invadir para coger vacaciones. No vamos a invadir, ¿no? Y al final la invasión se produjo, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que entiendo perfectamente que los polacos, que los finlandeses, que los suecos, pues teman un posible ataque ruso, igual que hemos visto en Ucrania, ¿no? Óscar, toda esta experiencia te ha servido también para escribir libros como El médico de Mosul. Acabas de publicar una nueva novela, la tercera, si no me equivoco, es esta que tengo en mis manos, El beso de los océanos. ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo tienes tiempo? Y por cierto, esta historia, esta sí no la has enmarcado en una guerra, sino que cuenta la odisea de la primera vuelta al mundo de un grumete que sirvió en la nave de Fernando Magallanes. ¿Había que poner también tierra de por medio ante tanta guerra? Sí, la verdad es que me apetecía un cambio de registro. Las otras dos novelas eran novelas bélicas, novelas bélicas de ficción. Y esta, pues me apetecía, es el 500 aniversario de la vuelta al mundo, se cumple medio milenio de una gran expedición, la expedición que dio forma a nuestro mundo, y la verdad es que me apetecía muchísimo. Es otra visión que nos acerca a esa expedición, porque nosotros muchas veces decimos Amundsen, los grandes exploradores, Amundsen, el Livingstone, tal, pero en realidad tenemos a Magallanes y a Elcano que realmente hicieron una expedición épica que es la mayor posiblemente de la historia de la humanidad, y se cumplían 500 años y a mí me apetecía cambiar un poco de registro. Y la verdad es que a mí escribir me distrae un poco de estas guerras, de este mundo de violencia, de este mundo este mundo que no nos gusta a nadie, ¿no? Y me gusta mucho y me ayuda a evadirme, y en este caso la verdad es que Contraluz hizo una edición muy bonita, y veis las guardas con un mapa precioso, es una edición muy cuidada, y la verdad es que ha sido muy difícil para uno de Ávila escribir sobre una novela náutica, ¿no? Porque, nosotros los castellanos pues nos resulta difícil, pero la verdad es que el mar es un mundo apasionante, y la verdad es que esa expedición es una expedición realmente apasionante, y verla desde los ojos de un grumete
no desde los grandes personajes, ver cómo viviría ese enfrentamiento entre las dos personalidades, Magallanes, Elcano, los capitanes españoles, los capitanes portugueses, en todo ese mundo del siglo XVI, pues la verdad es que me resultaba apasionante y bueno, ahí la tenéis, espero que os guste, ya veo que la tienes ahí en la mano y espero que la disfrutes. Pues seguramente, oye, qué bien que te venga de terapia a escribir, seguramente que lo mismo que ir a Ávila y a tu pueblo, Arenal de San Pedro, también será una buena terapia. Como te decía, tenemos aquí a 3 periodistas que también te quieren hacer alguna pregunta. May. Venga, rompo yo el hielo. Aprovecho y os mando también un beso a ti y a Miguel Ángel, que tenemos una buena relación. Has comentado lo de la situación allí en Ucrania, de pensar en la rendición o no. ¿Cómo ven ellos que Occidente pueda aguantar, digamos, esa presión de Rusia y que no termine cediendo, que pueda ser Rusia conseguir esa anexión de Crimea y de la zona del Donbass después de la situación de ahora? ¿Creen que Occidente les va a seguir respaldando? Bueno, de momento hay una situación en la que es que a los ucranianos no les queda otro remedio. Es decir, los ucranianos saben que o luchan y ganan esta guerra, muy posiblemente desaparecerán como Estado o, en el mejor de los casos, sufrirán unas amputaciones territoriales terribles. Entonces, bueno, ellos lo tienen que hacer y, de momento, el armamento occidental está llegando, no llega a la velocidad que se necesita. Ellos en estos momentos necesitan sistemas antiaéreos para protegerse de los ataques rusos, porque la fuerza aérea rusa es muy poderosa, disponen de misiles de los más avanzados del mundo, de armas termobáricas, entonces, claro, bueno, pues ellos es que saben que no les queda más remedio que aguantar, esperan, de momento está llegando ayuda de Occidente y está llegando bastante. El problema es que ellos son un país pequeño, es un gran país, son 40 millones de habitantes, pero claro, comparado con Rusia, pues es muy difícil, ¿no? Pero vamos, ellos de momento piden más ayuda, esperan que Occidente mande más armas, saben que si no, no van a poder resistir, pero que no les queda otro remedio. Y Óscar, durante estos días, con los ucranianos que has podido departir, ¿se sienten más protegidos a raíz de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid? Bueno, la verdad es que la cumbre de la OTAN, ellos bien, el propio Zelensky lo dijo, lo dicen todos sus ministros y lo dicen ellos, que las declaraciones políticas les vienen muy bien, que las declaraciones, que las muestras de apoyo les vienen muy bien, pero que lo que necesitan al fin y al cabo son cañones y son armas con las que enfrentarse a eso, ¿no? Entonces, la verdad es que ellos están más preocupados de ganar esa guerra que de esas declaraciones políticas. Cuando llegue el armamento que se ha prometido, esos 800 millones que decía Biden, esos sistemas antimisiles que necesitan para proteger sus cielos, pues entonces lo verán. Lo que pasa es que ellos saben que la alianza puede llegar hasta un momento, son muy realistas, pues, o sea, puede llegar hasta un límite, porque no va a buscar un enfrentamiento directo con Rusia, ¿no? Paloma. Hola, Óscar, ¿qué tal? Primero felicitarte por ese gran trabajo que estás haciendo con Miguel también, que May, Miguel y yo hemos hecho algunos viajes, no como el tuyo, ¿no? Pero algunos viajes a Afganistán y a zonas en el que había guerra, entre comillas, nada parecido a lo que tú haces. Yo quería preguntarte un poco por las condiciones en las que estáis trabajando. Si tenéis la colaboración de los gobiernos, si os ponen trabas, si podéis ir a todos sitios, ¿en qué condiciones estáis trabajando allí? No, bueno, a ver, lo que pasa es que los gobiernos te pueden ayudar poco, ¿no? Al menos, por ejemplo, el gobierno ucraniano nos deja estar aquí, que es algo que no sucede en la parte rusa, en la que no puedes estar. Pero colaboración, aquí trabajar es muy difícil porque los ucranianos no dejan que los rusos... o sea, tienen mucha desconfianza, a cualquiera que pueda enseñar sus posiciones, a cualquiera que pueda grabar a su ejército, porque saben que los rusos tienen una máquina de inteligencia muy poderosa y que en cualquier momento, pues, cualquier información que se dé puede valer para descubrir sus posiciones, para dar información al enemigo y para bombardear posiciones o para
ser utilizada en contra del ejército, con lo cual es muy difícil conseguir cualquier tipo de permisos, llegar al frente es muy difícil, conseguimos llegarlo, pero no es fácil. Y luego, pues claro, la embajada, ¿qué te puede hacer? Pues la embajada, más allá de la embajada española, pues más allá de echarte una mano con los permisos, de si te pasa algo, ayudarte para que no tengas problemas, pero poco más. Y el gobierno ucraniano, la verdad es que no es hostil, pero colabora poco porque ellos están más ocupados en ganar la guerra que en facilitarnos a nosotros el trabajo. Carlos. Fíjate, Óscar, nosotros desde la Comunidad de Madrid teníamos hace un par de semanas o incluso en los últimos días la sensación de que la guerra, por decirlo de una forma gráfica, estaba empatada. Pero estas dos intromisiones en las ciudades de las que estás hablando, en donde estás, nos ha hecho, desde la distancia también te digo, cambiar un poquito de opinión. Parece que ahora la guerra no está solo empatada, sino que la va ganando Rusia. ¿Es así? Bueno, es lo que te comentaba antes, es decir, los ucranianos han conseguido echar de las grandes ciudades al ejército ruso, pero en realidad cuando el ejército ruso se ha centrado en objetivos más modestos, como puede ser el Donbass, pues ha impuesto su superioridad. Cuando el ejército ruso ha abandonado esas tácticas maximalistas de vamos a llegar a Kiev, que caiga el gobierno, atacamos por todos los frentes, que colapse Ucrania y instauramos un gobierno títere que parecía más un objetivo político que un objetivo militar, pues cuando ha abandonado esas tácticas y se ha centrado en otras mucho más minimalistas de, bueno, ¿qué podemos hacer? Ir conquistando pequeñas ciudades, ir conquistando hasta rodear y tal, y conseguir tomar el Donbass, bueno, pues al final ha ido consiguiendo objetivos. Y si Occidente no le da a Ucrania el apoyo necesario, lógicamente la máquina militar rusa se impondrá. O sea, es decir, ¿la guerra está empatada? Bueno, no. La guerra, si Ucrania no recibe el armamento que necesita, pues la guerra acabará, y hay que tener en cuenta que los ucranianos, ahora mismo ellos, bien es cierto que Occidente les está mandando las armas, pero ellos están poniendo los muertos y están poniendo la sangre. Es decir, ellos tienen unos recursos limitados y si no se les ayuda, lógicamente, pues Rusia, que es un país mucho más grande, con uno de los ejércitos, si no el más potente, el segundo, el tercero más potente del mundo, pues lógicamente se acabará imponiendo a Ucrania. Óscar, cuéntanos esa imagen que no vas a olvidar nunca de este horror, ya sea por emocionante, por dolorosa, por maravillosa. Bueno, yo de momento diría, yo recuerdo pues el hospital pediátrico de Zaporilla, donde está la central nuclear, estaba la sala de los niños con enfermedades terminales. Recuerdo las enfermeras poniendo cinta adhesiva en los cristales y era porque esos niños dependen del oxígeno. Si había un ataque no se les podía bajar al refugio antiaéreo, pero ellos dependen del oxígeno, entonces no se podía hacer nada con ellos, había que dejarlos allí y si había un ataque, como luego sucedió, pues las familias se escondían y ellos se tenían que quedar pues eso, allí a merced de que las bombas no cayeran cerca, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen sin duda ha sido la que más me ha impactado. Sí, es una imagen que quedará en la memoria colectiva de muchos de los que la vimos. ¿Volverás en verano a tu pueblo, a tu provincia, Óscar? ¿Vas a poder venir de vacaciones? Sí, claro. Claro, hombre. De entrada voy a pasar unos días en Segovia, porque mi mujer es de allí, y mi suegra también, allí de Pradena, ¿no? Ya sabes que, bueno, vivo en Madrid, pero tengo mucha relación con Castilla y León, porque además de ser de Ávila, de Arenas, pues claro, mi mujer es segoviana, entonces pues nada, el cochinillo, el cordero, después me voy a Ávila, los chuletones, ¿sabes? Toda la zona de Lanzaíta, de Guisando, de Candelera, toda esta zona sur me la trabajo mucho, y por supuesto la de Segovia, que bueno, la vas a disfrutar mucho seguramente. A que vengáis porque la conocéis bien, pero vamos.
Allá vamos. Tengo yo una visita pendiente, por cierto, en un restaurante que un día me recomendaste. Pues, Óscar, muchas gracias de verdad por estar aquí en la tele de tu tierra y sobre todo, pues lo que te dicen siempre tus compañeros desde Madrid. Cuídate mucho. A vosotros, que siempre es un placer hablar con los paisanos, con nuestros hermanos y muchísimas ganas de volver, que ya me queda poquito. Pues nada, quedan muy pocos días. Gracias, de verdad. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, llega la hora, son las 11, casi menos 5 de la noche y nos vamos a terminar, como siempre, con un poco de sentido del humor con nuestra noticia atascada y Calixto Albricias. Las bajantes, José Luis, hacen el ruido que oís. Luis Tudanca, reunido en el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Socialista de Castilla y León, ha anunciado que no se rinde. Se quedó, se queda y se quedará en Castilla y León hasta que nuestra comunidad autónoma sea socialista. Noble afán, querer jubilarse en Castilla y León. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Pues no sé si es más dura la crítica que ha hecho antes Carlos Dávila a la ministra de Defensa o esta noticia atascada de Calixto Albricias a Luis Tudanca. Veremos a ver qué pasa, que en política, como decíamos antes con Paloma, nada se sabe. May, muchas gracias como siempre por estar aquí. Un placer. Paloma. Un placer estar aquí contigo. Carlos. No era una crítica, era una fotografía. Bueno, ya está el matiz de Carlos Dávila. Por cierto, feliz verano a los tres, porque ya creo que hasta la próxima temporada no nos vamos a ver, aunque nos queda todavía un programa aquí en Madrid. Y a ustedes les espero mañana a las 9:30, como siempre, en Castilla y León Televisión, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.